Dios le bendiga en este día con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Weidman. Allí estamos para servir al Señor en aquello que nos permite hacer por su gracia, para su gloria y su honra. Les invito a que nos visite si no tiene iglesia local a la que asiste y entiende el inglés. Nuestros servicios son a las 11 de la mañana los domingos de adoración y de predicación de la palabra de Dios. Y pronto, desde el 7 de abril, vamos a estar teniendo también las clases de escuela bíblica dominical desde las 10 de la mañana. Nuevamente les invito a que vengan y nos visiten, van a recibir palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y el amor de Dios conforme al amor de Dios. Y continuamos con los videos, los devocionales que estamos preparando acerca de los días antes del Señor Jesús ir a la cruz del Calvario y ver cómo el Señor Jesús interactuaba con los diferentes grupos allá en Jerusalén, después de entrar a Jerusalén, después de ver esa entrada que llamamos triunfal de Jesús montado en un asno, un pollino, a Jerusalén. Vimos el lunes y ahora vamos a ver lo que sucedió en el día del martes. Y ya el día del martes vamos a ver al Señor Jesús enseñando en el templo y también fuera del templo. Lo primero que vamos a encontrar el día que el Señor Jesús regresa al templo es que los mismos líderes religiosos del pueblo de Israel empiezan a cuestionarle por qué fue que él hizo lo que hizo en el templo de derrumbar la mesa de los cambistas y sacar todos aquellos que eran mercaderes y reclamar que su casa, la casa de Dios, era casa de oración y no casa de mercaderes. Y vamos a leer en el libro de Mateo, versículos 21, 23 al 27, cómo entonces se le acercan los principales sacerdotes, le cuestionan la autoridad al Señor Jesús de con qué autoridad hacía eso. Leemos Mateo 21, 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba en el templo y dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, con otra pregunta, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y vamos a ver la pregunta del Señor Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pregunta para los sacerdotes. Y entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Porque ellos no le creyeron a Juan el Bautista y no se bautizaban en el bautismo que hacía Juan en el río Jordán. Y si decimos de los hombres, entonces tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Así que no sabían qué contestar. Si contestaban de una manera, quedaban mal. Si contestaban que creyeron a Juan, pero no se bautizaron, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si creyeron a Juan y se bautizaron, pues entonces estaban mal en todas maneras. Vamos a ver entonces qué les respondió Jesús. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que fíjense la pregunta de los discípulos, de los principales sacerdotes, y Jesús le contestó, no, yo no les voy a decir si ustedes no me dicen por qué por qué no creyeron al bautismo de Juan y por qué no se bautizaron en el bautismo de Juan, o si el bautismo de Juan de dónde era, del cielo o de los hombres. Y como ellos no le contestaron, Jesús tampoco le contestó a la pregunta de ellos, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y allí los dejó y siguió enseñando en el templo. Cuando vayamos a ver ahora las enseñanzas en el templo del Señor Jesús, vamos a ver por lo menos 3 parábolas. No las vamos a ver las 3, nos vamos a enfocar en una de ellas. De las 3 parábolas, 2 tienen que ver con una viña. La tercera es la parábola del rey y la fiesta de las bodas a su hijo. Vamos a una de las parábolas de la viña, de las 3 que el Señor Jesús compartió en ese momento dado. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola.
hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola hace referencia a una parábola que encontramos en el libro del profeta Isaías capítulo 5 versículos del 1 al 7. Así que ya el Señor Jesús va dirigiendo a los sacerdotes hacia lo que Él está hablando, hacia algo que ya el profeta Isaías había escrito, ¿bien?, y que se refería al pueblo de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos nuevos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Así que manda a los labradores, entonces manda a buscar el resultado, ¿verdad?, de lo que ellos estaban cultivando, de la vid que él entregó. Y los labradores empezaron a golpear a cada una de las personas que el dueño de la vid había enviado a recoger el cultivo de los frutos. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron: este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Al hijo, ok. Versículo 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le está preguntando ahora a los sacerdotes y a los líderes religiosos. Ahora es la pregunta del Señor Jesús a ellos, ¿verdad? Le dijeron los sacerdotes mismos: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viño a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Miren la contestación de los mismos sacerdotes: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viño a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús entonces les dice, conforme a la contestación de los mismos sacerdotes y líderes religiosos: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que ahora Él aplica la parábola de la viña a sí mismo, a el hijo, aquel que envió el dueño de la viña para recoger el fruto a su tiempo. Sin embargo, los labradores lo mataron. Aquí tenemos que entender que la viña es la viña de Dios. Los labradores, en este caso, se refiere al mismo pueblo de Israel y a los líderes religiosos y sacerdotes, al hijo que envió. Es una referencia al Señor Jesús, al cual mataron, y vemos más adelante que van a matar en la cruz del Calvario, crucificarlo. Y entonces ahora el Señor Jesús le dice: la piedra que desecharon los edificadores. Y esto es una referencia al Antiguo Testamento, al libro de Salmos, capítulo 118, versículos del 22 al 33. El Señor Jesús sigue usando la misma palabra para entonces abrirle los ojos o hacerle entender a los líderes religiosos que era lo que ellos estaban haciendo. En el Salmo 118 dice la palabra de Dios, versículo 22: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. El apóstol Pedro también hace referencia a esta parábola o a esta parte de la escritura de la piedra que desecharon los edificadores. Y fíjese cómo usa el apóstol Pedro entonces esta referencia primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, hablando del Señor Jesús. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. El Señor Jesús, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Así que el pueblo de Israel, los líderes religiosos, más que todo, los sacerdotes, ¿verdad?, no creyeron a Jesús. No creyeron a lo que fue entonces la piedra principal que desecharon también los edificadores, como dice el salmista, como dice el apóstol Pedro.
el cual es precioso para los que no creen. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y por eso entonces, ¿verdad? El Señor Jesús, haciendo referencia a esa piedra, hace referencia a sí mismo. Y leemos entonces que los mismos sacerdotes, los mismos líderes religiosos entendieron de que el Señor Jesús estaba hablando de ellos. Fíjese como dice en Mateo 21, versículos 43 al 44. Y terminamos con esto. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de nuevo, y será dado a gente que produzca frutos de él. Y aquí está la referencia directa. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Y leo de nuevo el 44 y corrijo leyendo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, Esos últimos días, ya el martes, el día anterior en la semana de haber sido Jesús crucificado, el Señor Jesús empieza a hablar contra los líderes religiosos, los sacerdotes del pueblo de Israel, que no le creyeron que Él era entonces quien Él había de venir, el rey, pero el rey espiritual, el rey sobre los corazones para libertarlos del pecado, como tampoco creyeron, ¿verdad?, que Él era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre a la misma vez. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice la misma y, Señor, utilízala para gloria y honra tuya, mi Dios, para que tú seas exaltado, Señor. Lleva a los corazones de los que la están escuchando, Padre Santo, y obra en esos corazones para todos nosotros, Señor, que produzca fruto tu palabra, Señor, fruto, Señor, para salvación, fruto para reconciliación, fruto para consagración. Y aquellos que en esta mañana no conozcan a Cristo como Señor y Salvador, crean en esa cabeza del ángulo, el Señor Jesús, que fue enviado para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Padre grande, tú eres mi Señor, y en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.